Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar en el que vamos a presentar un proyecto de investigación que hemos hecho basado en estrategias para la lucha contra el virus causante de la COVID-19. Voy a compartir pantalla con vosotros y paso a... Bueno, como os decía, vamos a presentar los resultados que hemos obtenido en el proyecto de estrategias avanzadas para el diagnóstico, control y prevención del virus causantes del síndrome respiratorio agudo en la industria. Este proyecto está subvencionado por IBACE y está cofinanciado por la Unión Europea. Bueno, el proyecto en realidad empezó en plena pandemia, cuando estábamos todavía confinados. Había mucha necesidad de contribuir a poder aportar nuestro granito de arena para lo que es buscar estrategias y sobre todo apoyar a la industria alimentaria y a las industrias en general para contener en la medida de lo posible lo que estábamos sufriendo. Este proyecto, entonces, durante los 2 últimos años hemos estado desarrollando investigaciones para tener un enfoque de distintas estrategias que nos ayuden a combatir el virus. Y estas estrategias han sido el desarrollo de herramientas de diagnóstico a través de métodos de detección, el desarrollo de metodologías que permitan evaluar en sistemas de descontaminación y el desarrollo de modelos preclínicos que permitan evaluar estrategias para prevenir o minimizar la acción de los virus. Estas 3 estrategias se han distribuido en 3 paquetes de trabajo distintos que a su vez han sido desarrollados en distintas áreas de investigación dentro de AINIA. En el paquete de trabajo 1 se han desarrollado herramientas para la detección y cuantificación del virus SARS-CoV-2, tanto en el ambiente como en aguas residuales, y este año hemos llegado a un pasito más a distinguir distintas variantes de la cepa causante de la enfermedad. Por otro lado, hemos ejecutado un paquete de trabajo con el desarrollo de metodologías específicas y rápidas para la evaluación de sistemas de descontaminación en el aire y ambientes. Durante todo este proyecto, que como os digo ha durado 2 años, en el primer año ya evaluamos estrategias de descontaminación en superficies y en materiales que incluso pudieran tener una capacidad antimicrobiana. Y, por último, el paquete de trabajo 3, se han desarrollado modelos preclínicos avanzados para identificar y estudiar compuestos que refuercen al sistema inmune frente al virus respiratorios. Bueno, pues ya voy a dar paso a mi compañera Alba Yepez, que os va a hablar del desarrollo de herramientas con las que realizar un correcto diagnóstico del virus en el ambiente. Después os presentaré los resultados obtenidos con el desarrollo de metodologías específicas y rápidas para la evaluación de sistemas de descontaminación en el aire y de ambientes. Y por último, Lidia nos hablará del desarrollo de modelos preclínicos avanzados para identificar compuestos que refuercen el sistema inmune frente a virus respiratorios.
Buenos días. Mi nombre es Alba Yepes y soy técnico en el Laboratorio de Microbiología de AINIA. Para quien no me conozca, me presento un poco la trayectoria. Realicé mi doctorado en el IATA, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, y llevo ya 3 años en AINIA desarrollando pues, mis actividades en el laboratorio, como os he comentado, principalmente poniendo a punto nuevas técnicas y sus validaciones para los ensayos que desarrollamos aquí. A continuación voy a compartiros la presentación de los resultados. Como os ha comentado mi compañera, la parte del paquete que hemos desarrollado en nuestra línea del Laboratorio de Microbiología son las herramientas para la detección y cuantificación de SARS-CoV-2 en el ambiente y también para la evaluación de las distintas variantes del virus en aguas residuales. Os muestro aquí el índice de contenidos de esta parte que iremos desarrollando a lo largo de esta presentación. En primer lugar, por ponernos un poco en contexto, al inicio de la pandemia, pues se trataba mucho y se intentaba averiguar las vías de transmisión principales del SARS-CoV-2. Dimos mucha importancia a los contagios que se pudieran provocar por contacto indirecto a través de manos o objetos contaminados, como por ejemplo superficies, ya que podían tener secreciones respiratorias. Incluso ha habido algunos estudios que parecen demostrar la transmisión vertical a través de la placenta. Sin embargo, mucha evidencia científica ha constatado ya que la vía principal de transmisión es mediante el contacto directo, la inhalación de gotas y aerosoles respiratorios que puedan contener partículas de este virus. Estas partículas respiratorias se pueden dividir en distintos tipos en función de su tamaño. Podríamos llamarlas las conocidas ballistic drops, que son aquellas que superan 100 micras y en el caso de ser expulsadas por una persona contagiada no llegarían mucho más de los 2 metros, por lo que en principio no alcanzarían a un receptor a no ser que estuvieran muy cerca. Sin embargo, los llamados aerosoles como tal son partículas de tamaños inferiores a 100 micras que incluso también pueden dividirse en distintos tamaños en el caso de que puedan llegar a nuestra tráquea y bronquios principales o incluso siendo los más pequeños aerosoles aquellos los que podrían llegar directamente incluso a los alveolos de la persona que está respirando este aire contaminado. Además, también se ha observado que los aerosoles producidos por una persona al respirar o hablar son en más de un 80 o 90% de tamaño muy pequeño. Por tanto, ha habido muchos estudios a lo largo de la pandemia a nivel científico que han intentado recuperar al virus causante de la COVID que tuviera capacidad infectiva desde el ambiente. Principalmente estos estudios se han centrado en hospitales, pero también hay conocidos estudios como el que se muestra en esta parte de la diapositiva, que se publicó por el diario el País, y los autores fueron Salas y Zafra, donde se vio que era crucial que en un ambiente poco ventilado y con aire acondicionado era muy importante para la transmisión del virus. Se veía como fácilmente, habiendo una persona infectada, podía contagiar a las personas de su alrededor.
En cuanto a las distintas variantes del SARS-CoV-2, se ha ido observando cómo han evolucionado durante los 2 años de la pandemia y se ha visto que incluso las últimas pueden llegar a ser más infectivas y pueden evadir la respuesta inmunitaria o la resistencia incluso a algunas vacunas. Estas últimas serían las denominadas variantes de preocupación. Y en estos gráficos, publicados por la revista Nature, se puede observar cómo han ido surgiendo distintas variantes en las distintas olas a lo largo de la pandemia. Por tanto, algo que ya se trató en la última edición de este proyecto es la aplicación del análisis en aguas residuales para poder llevar a cabo una vigilancia de nuevas variantes que puedan surgir del virus, siendo este análisis una herramienta útil para estudiar la propagación de variantes en una comunidad en concreto, incluso a lo largo del tiempo. Por tanto, los objetivos de esta parte del proyecto han sido, por una parte, desarrollar, adaptar y optimizar un modelo para la detección de material genético del virus SARS-CoV-2 en muestras de aire y, por otra parte, la determinación en aguas residuales de las variantes de SARS-CoV-2 con relevancia durante los últimos meses de la pandemia. En relación a la puesta a punto, se evaluaron distintos dispositivos para tomar las muestras de aire. Se tuvieron en cuenta distintos factores, como por ejemplo el volumen de muestreo, poder recuperar las partículas virales, el soporte donde se efectuaría la toma de muestra y las condiciones que se llevarían a cabo después para la conservación de las mismas. Finalmente, nos decidimos por el dispositivo SAS para el muestreo del aire, que es el que podéis ver en la imagen. El modo de operación se detalla en las imágenes. Por una parte, inoculamos el aire con virus subrogados, no utilizamos por el momento el SARS-CoV-2 y se utilizó el mengovirus y el virus de la hepatitis murina, siendo este último un virus de la familia coronavirus. Se inoculó un recipiente confinado y luego se captó mediante el dispositivo SAS, impactando los aerosoles, los fingidos aerosoles, en un filtro, a partir del cual se recuperarían las partículas víricas. Para poder detectar y cuantificar los virus Diana, se realizó en primer lugar una extracción del ARN viral y a continuación una PCR a tiempo real de los virus utilizados. En el caso de la puesta a punto de para la evaluación de las variantes del SARS-CoV-2 en aguas residuales, se utilizó una fase de recuperación y concentración a partir de estas muestras que ya venimos utilizando durante toda la pandemia para el análisis del virus en aguas residuales y que es el método establecido por el Ministerio. Para la evaluación de estas variantes se analizaron en colaboración con el grupo de la doctora Gloria Sánchez del IATA un total de 40 muestras de aguas residuales tomadas en distintos momentos de los últimos meses de la pandemia, desde noviembre del 21 hasta junio del 22. Os muestro de nuevo cómo se han ido sucediendo las distintas variantes para tener conciencia de que las variantes predominantes habrían sido Delta o Omicron en sus distintos tipos. Para esta detección de las distintas variantes se utiliza una PCR cuantitativa que va dirigida a una serie de mutaciones que han ido surgiendo en las variantes que se muestran en la columna derecha. Y por último, vamos a mostraros unos de los resultados preliminares acerca de las variantes encontradas en aguas residuales. En la tabla se vendría a mostrar las variantes que han sido dominantes a lo largo de estos meses, observándose durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado la variante Delta como predominante
En diciembre ya hubo una repartición de la variante, en cuanto a variante dominante entre Delta y la primera variante de Omicron, y a partir de enero ya no se ha detectado en las muestras analizadas la variante Delta, pasando a ser la primera variante de Omicron y habiendo un segundo cambio en marzo en el que desde este momento ya solo se pudo detectar como variante dominante a la segunda variante de Omicron. Como conclusiones de esta parte del paquete del proyecto presentado, se ha puesto a punto un dispositivo para el análisis de SARS-CoV-2 en muestras de aire que puede ayudar a evaluar la salubridad y la capacidad de renovación del aire en espacios cerrados, asentando la base para poner a punto una técnica rutinaria que permita el tipo de análisis con el objetivo de verificar la eficacia de sistemas de higienización del ambiente. Además, se ha abordado el análisis de aguas residuales durante los últimos meses de la pandemia, desarrollando una herramienta de detección temprana de nuevas variantes SARS-CoV-2 que permita conocer con anticipación el estado de salud de la población y así detectar alertas tempranas relacionadas con brotes potenciales de nuevas variantes. Muchas gracias a todos por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Nos están preguntando acerca en qué ventajas tenemos al conocer las variantes que haya en un determinado punto en el tiempo o en una comunidad. Como comentábamos, las nuevas variantes son más infectivas y además muchas de ellas fácilmente pueden evadir la inmunidad incluso de las vacunas que ya muchos hemos obtenido. Por tanto, al parecer, el estudio de nuevas variantes está ayudando a que la eficacia de los tratamientos, ya sea para tratamiento o para prevención, como sería la vacunación, puedan ir más dirigidas y ser más eficaces. A ver si hubiese alguna pregunta más. Y pasamos. Siendo mi compañera. Vale, pues os presento a mi compañera Amparo, que ya conocéis, y os dejo con ella. Hola de nuevo. Ahora voy a presentar la parte del segundo paquete de trabajo de este proyecto en su segundo año. Y bueno, también voy a dar unas pinceladas sobre lo que es mi currículum. Yo estudié en la Universidad de Valencia en Ciencias Biológicas y hice un máster de Tecnología de Alimentos en el IATA. Y después estuve unos años en el Reino Unido en un instituto de alimentación. Ahí me especialicé sobre todo en modelos predictivos y en modelos de inactivación de microorganismos. Y llevo en AINIA desde el 2000 en proyectos bastante relacionados con estas dos temáticas, modelos predictivos, inactivación de microorganismos y este tipo de estudios. Bueno, voy a pasar a compartir con vosotros la presentación. Bueno, pues en este segundo bloque vamos a ver lo que hemos conseguido, lo que hemos avanzado en cuanto al desarrollo de metodologías
específicas y rápidas para la evaluación de sistemas de contaminación en el aire y en ambientes. Bueno, como ha comentado mi compañera Alba, uno de los aspectos más importantes a estudiar tras la irrupción de la pandemia fue pues, su forma de transmisión, porque sabiendo su forma de transmisión vas a poner medidas para evitar que la gente se contamine. Entonces había mucha preocupación y acordaros el tema pues, del hidrogel, de las superficies, pero como ha comentado también Alba, la transferencia directa a través de los aerosoles creados tanto al hablar, al respirar, toser, se ha visto como la vía de transmisión principal, siendo las otras vías mucho más secundarias y bueno, en principio en este segundo año ya con este conocimiento, tanto por el lado de técnicas de detección como por el lado de técnicas de evaluación de descontaminación, nos hemos basado en metodologías para evaluar la descontaminación en el aire. Para ello necesitamos un método reproducible de contaminación aérea con los microorganismos adecuados y que permitiera estudiar el efecto de distintos métodos. Además, hemos incluido un estudio de métodos rápidos de evaluación del efecto viricida en tratamientos de inactivación. Para lograr estos objetivos de este paquete de trabajo, hemos llevado a cabo los siguientes pasos. La preparación de inóculos calibrados de microorganismos inocuos y subrogados del SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID. Desarrollo de metodologías de cuantificación de los microorganismos subrogados en el aire. El diseño de la aplicación de tratamientos de inactivación y su evaluación. Y también el desarrollo de metodologías rápidas de evaluación de la viabilidad viral. Pues lo primero ha sido buscar ese inóculo que fuera fácil y que fuera inocuo y que nos permitiera de forma indirecta ver el efecto de los tratamientos de inactivación sobre lo que sería el virus de la COVID. En el año anterior trabajamos con varios virus, como ha mencionado Alba, pues muchos de ellos coronavirus que eran similares al SARS, pero para contaminar el aire nos hemos decantado por utilizar un bacteriófago que está referenciado como un posible subrogado del SARS-CoV-2. ¿Y qué es un bacteriófago? Un bacteriófago es un virus que ataca a bacterias únicamente y además de una forma muy específica. En concreto hemos trabajado con MS2 que ataca E. coli. ¿Esto qué significa? Pues que son totalmente inocuos. De hecho, hay una línea de investigación del uso de bacteriófagos incluso en alimentación para combatir patógenos porque son inocuos para otros seres vivos, ¿no? Y la forma de preparación es bastante más sencilla y más rápida de obtener resultados que cuando trabajamos con un virus que ataca, por ejemplo, a un tejido de un mamífero, por ejemplo. En este caso lo que necesitamos es un cultivo de E. coli, cosa que si alguno de vosotros trabaja en el campo de microbiología sabéis que es algo relativamente sencillo, crecen rápidamente y lo que hacemos es inocular el virus y ver cómo afecta a esa población de E. coli. Aquí os pongo una imagen en la que podéis ver cómo se vería una placa donde hemos inoculado un cultivo de E. coli y que ha sido atacada por un bacteriófago, con lo cual es muy fácil de interpretar y prácticamente son como colonias, pero lo que causan son calvas de lisis en la zona donde hay un bacteriófago, con lo cual trabajar con bacteriófagos es muy parecido a trabajar con bacterias y mucho más sencillo que trabajar con un virus, como os digo, donde necesitemos pues, técnicas más complejas de cultivo celular, que por supuesto también hemos abordado.
Y una vez que ya tenemos el inóculo ya calibrado y estudiado, hay que ser capaces de inocularlo en un ambiente. Empezamos en una escala pequeña, inoculando una cámara que era hermética y lo hicimos con un atomizador. Y además teníamos en el sistema la incorporación de pequeños ventiladores para que esa suspensión que íbamos a nebulizar estuviera en el ambiente el máximo tiempo posible. Y después hicimos unos estudios de evaluación de esa contaminación en el aire, tanto por placas de lo que es depósito, cuando la suspensión está en el aire y se deposita sobre placas de agar que llevan inoculado E. coli, o bien a través de un equipo SAS, como ha mostrado también mi compañera Alba, donde captamos un volumen de aire en concreto y aquí incorporamos una placa que tiene el cultivo E. coli para recepcionar ese bacteriófago. Los tratamientos que hemos probado, por ejemplo, se probaron tratamientos de descontaminación a través de ultravioleta C, que es el ultravioleta germicida, y lo que hicimos fue aplicarlos en esta cámara y vemos que bueno, hemos tenido unos resultados bastante buenos de reducción, tanto a 5 minutos como a 10 minutos de exposición. El ultravioleta es muy efectivo frente a microorganismos en general y en particular frente a este tipo de virus. Y vemos que además hemos conseguido una buena reproducibilidad en la inoculación porque teníamos bastante consistencia y aquí os muestro una barra de error bastante pequeña para lo que podríamos haber esperado. Nos sorprendió lo bien que salió. También hemos probado generadores de iones, que es otra técnica que se basa en la formación de radicales libres que pueden atacar microorganismos. Estas técnicas tienen la ventaja de que no son tan agresivas como un ultravioleta, que tú no puedes poner una sala con ultravioleta con gente porque es muy peligroso para que llegue en contacto con las personas, y en cambio un generador de iones en muchos casos sí que es compatible con la presencia de personas. Vimos que los tiempos tenían que ser más prolongados y la efectividad y la dispersión en cuanto a los resultados fueron un poquito mayores, pero vimos que también había efectividad. Y el siguiente paso, que ya estamos en ello, es el utilizar un formato más grande y trasladar los resultados que hemos obtenido en la cámara a una sala de unas dimensiones mayores. Entonces, para ello vamos a trabajar con la sala blanca de las instalaciones de AENIA. Ya estamos en ello, estamos ya ultimando los últimos resultados. Y en este caso, en vez de un atomizador pequeño, pues estamos utilizando un nebulizador con 4 boquillas de pulverización capaz de atomizar agua con aire comprimido y conseguimos un tamaño de partícula inferior a 10 micras. Y ya por último, deciros que también hemos investigado en este proyecto el desarrollo de metodologías rápidas de evaluación que nos permitan evitar lo que os ponemos aquí, que es una vez que tú haces un tratamiento, bien porque el material tiene una propiedad antivírica, etcétera, y utilizas un virus y luego tienes que evaluar la viabilidad, normalmente tenemos que pasar a evaluarlo a través de un cultivo celular. Hemos visto la posibilidad de hacerlo con una metodología más rápida en la cual utilizamos una PCR de microorganismos viables. Utilizamos como diana el Betacoronavirus murino, que para la PCR que tenemos puesta a punto en AENIA sería detectable en uno de sus genes, y empleamos una molécula, el PMA, que se une a lo que es material genético, en este caso RNA, bloqueando ese RNA y no haciéndolo accesible a la reacción de la PCR. Con lo cual, si tú tienes células que están dañadas por ese tratamiento que hemos aplicado sobre este cultivo, esas células dañadas
serán bloqueadas por la molécula después de aplicar una activación a través de la luz, y después seríamos capaces de únicamente detectar microorganismos que han sobrevivido, con lo cual sería una alternativa rápida de evaluación a través de PCR de lo que es un tratamiento de inactivación. Ya las conclusiones, pues comentaros eso, que se ha puesto a punto una metodología para la evaluación de métodos de descontaminación en el aire mediante el uso de bacteriófagos fluorogados del virus de la COVID, y se ha estudiado una técnica de evaluación rápida de viabilidad de virus subrogados que permite conocer el efecto de técnicas de inactivación de forma más rápida. Y bueno, doy paso a mi compañera Lidia, aunque vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, nos preguntan si esta última técnica que he presentado del PMA es únicamente aplicable a virus. Pues no. Esta técnica es genérica porque el PMA tiene capacidad de unirse de forma no específica a material genético. De hecho, es más efectivo en DNA de doble cadena. Y de hecho, en AENIA ya tenemos acreditada una técnica de detección de salmonela para detectar únicamente viables por la técnica de PCR, con lo cual un resultado por esta técnica es mucho más fiable porque no tienes la posibilidad de que ese positivo sea debido a una salmonela inactivada. Bueno, creo que de momento no hay más preguntas y doy paso a mi compañera Lidia. Hola, buenos días a todas. Continuando con la presentación del proyecto de hoy, hoy os comentaré lo que sería la parte del módulo 3 relacionado con las estrategias de prevención frente a las infecciones respiratorias. Al igual que han hecho mis compañeras, para presentarme, pues deciros que soy doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia, tesis que realicé en el Instituto de Biomedicina de Valencia. Y desde el año 2005 estoy trabajando en AENIA, evaluando el impacto sobre la salud de distintos compuestos, y recientemente soy responsable de la unidad de estudios preclínicos mediante modelos in vitro. Así pues, continuando con la presentación de hoy, veremos lo que sería el desarrollo de modelos preclínicos avanzados para poder identificar y estudiar compuestos que refuercen el sistema inmune frente a virus respiratorios. ¿Qué hemos pretendido realizar mediante lo que sería este desarrollo de modelos avanzados? Queremos hacer modelos de diagnóstico que permitan investigar la acción de compuestos que se ingieren por vía oral con efecto inmunomodulador frente a virus o patógenos de las vías respiratorias. Estas estrategias las hemos basado en dos conceptos principalmente. Por un lado, poder mimetizar esa respuesta inmune por la infección del virus mediante modelos in vitro, y por otro lado asociar o ver la implicación de la inmunonutrición. La inmunonutrición es una rama de la nutrición en la que estudia cómo determinados nutrientes pueden favorecer o estimular o modular nuestro sistema inmune. Tiene como recordatorio, para poder mimetizar la respuesta inmune, pues hemos tenido que simplificar a escala de laboratorio qué es lo que ocurre mediante la infección del virus SARS-CoV-2. Como bien ha comentado mi compañera Alba, a modo de recordatorio, sabemos que el virus se introduce por vía nasal, llega a través de los alvéolos pulmonares que se une al receptor de ACE2 y empieza lo que sería una respuesta inflamatoria que, según cómo se llegue a ser atenuada o no, pues puede llegar a tener esos trastornos, pues llegada a la muerte en algunos casos. Esta respuesta incontrolada de lo que serían esos intermediarios inflamatorios se ha denominado la tormenta de citoquinas. Así pues, nosotros, para poder evaluar repitiendo lo que sería ese efecto de compuestos que se van a ingerir por vía oral, cómo van a atenuar o poder mejorar el sistema inmune frente a esa infección, empezamos mimetizando lo que sería esa respuesta inflamatoria pulmonar.
para lo cual hemos hecho uso de los modelos celulares. Los modelos celulares se basan en utilizar cultivos celulares que vienen de células de un tejido u órgano que se pueden hacer uso en el laboratorio. Es un modelo más simplificado y con lo cual nos permite estudiar de una forma pues, mucho más cómoda de lo que ocurre a nivel de procesos fisiológicos o patológicos. Para poder mimetizar lo que sea el sistema inmune pulmonar, hemos digamos, intentado representar dos líneas de acción. Por un lado, lo que sería la parte del alveolo pulmonar, en este caso trabajando con células del epitelio pulmonar, y por otro lado, lo que sería mimetizar ese torrente sanguíneo que va a poder, digamos, enviar información a través de los compuestos que se ingieran por vía oral. Para lo cual hemos utilizado un sistema cultivo en el que utilizamos las células del epitelio pulmonar y por otro lado lo que serían células de macrófago. Y por otro lado ya continuando, esa respuesta inflamatoria la podemos monitorizar mediante lo que serían una serie de marcadores moleculares, en este caso las citoquinas. Así pues, teniendo en cuenta este modelo, cuando ya estuvimos comprobando mediante distintas condiciones que determinar esas condiciones óptimas de ese cocultivo de dos tipos de líneas celulares para mimetizar lo que recuerdo ese alveolo, hemos utilizado un sistema Transwell donde la parte de una cámara estaría lo que serían las células que representan el epitelio pulmonar y por una cámara basal lo que serían las células del sistema inmunitario representando ese torrente sanguíneo. Estuvimos determinando qué concentraciones del coronavirus humano E229, no es el coronavirus SARS-CoV-2, pero es un virus que se utiliza como modelo, ya que es el causante del resfriado común y es similar a lo que sería el SARS-CoV-2, pero menos infectivo. Con lo cual, después utilizamos comparando lo que sería el EPS o el lipoprosecto de membrana, ver cómo distintas diluciones del virus E229 podían incrementar esas serie de citoquinas, que en este caso seleccionamos IL6, IL8 o IL190, representativas de esa tormenta de citoquinas. Cuando comprobamos que efectivamente alcanzamos con distintas diluciones lo que sería esa expresión de las citoquinas inflamatorias. A partir de lo cual, una vez ya teníamos pues, lo que sería puesto a punto o establecido ese modelo de epitelio pulmonar, intentamos trabajar de una forma integrada para poder mimetizar lo que sería la ingesta de un compuesto por vía oral que tiene que ejercer un efecto preventivo frente a lo que sería esa infección por virus respiratorio. En AINIA disponemos de lo que sería un sistema dinámico in vitro que simula la digestión gastrointestinal y la fermentación colónica, es decir, que somos capaces de poder mimetizar esa ingesta y qué ocurre durante el proceso de ingestión y luego posteriormente ya evaluar lo que sería mimetizar ese órgano diana donde vas a ejercer el efecto biológico. Para poder trabajar con compuestos modelos que nos permitiese validar el efecto del modelo diseñado, trabajamos por un lado con un cóctel de vitaminas o minerales como compuestos inmunomoduladores que están descritos que tienen que estimular las defensas y por otro lado como los probióticos. Los probióticos son una estrategia más novedosa que surgió o tiene más hincapié en la investigación a raíz de la pandemia en 2020 para poder ver efectos sobre los virus respiratorios. Existen antecedentes de probióticos que pueden mejorar el sistema inmune frente a otro tipo de virus gastrointestinales como el rotavirus, pero sí que esta estrategia era más novedosa en el momento que procedimos a diseñar este proyecto. Así pues, por un lado, comprobamos y mimetizando justamente, reproduciendo todo ese tracto gastrointestinal y llegada a lo que sería el epitelio pulmonar, luego la ingesta, lo que sería la ingesta de un cóctel de probióticos y simbiótico, perdón, probiótico, lo que sería un simbiótico, evaluar la ingesta a nivel reproduciendo el efecto sobre el impacto sobre la microbiota colónica y posteriormente, tras esa mimetización, comprobar el efecto lo que sería a nivel de que pudiesen atenuar las citoquinas. Así pues, como se muestra en la gráfica, observamos que comprobamos nosotros lo que sería una muestra de fermentación colónica antes de lo que sería introducir esa muestra de simbiótico y posteriormente estas muestras están digamos, las comprobamos y adicionamos sobre el modelo celular que estaba infectado con el virus 229. Comprobamos que justamente en la barra de color rojo más fuerte, justamente las muestras que vienen de esa fermentación colónica tras la ingesta o simulación de la ingesta del simbiótico son capaces de atenuar lo que serían las citoquinas inflamatorias. Con lo cual, esto está en consonancia a otros estudios donde el efecto de probióticos atenúa la respuesta inflamatoria, son antiinflamatorios,
y con lo cual sería un modelo que estaría, o se podría utilizar para poder ver otro tipo de estrategias. En paralelo, estuvimos observando, como decía anteriormente, lo que sería el efecto de ese cóctel de vitaminas minerales, para el cual nosotros preparamos un cóctel de vitamina C y zinc, cuyos hay antecedentes de ver que son estimulantes de la respuesta inflamatoria, y en este caso lo que quisimos comprobar es ver si el consumo de la vitamina C, este cóctel de la vitamina C y el zinc, en el sistema que nosotros habíamos producido de cocultivo, son capaces de estimular, lo que es decir que los macrófagos son capaces de reproducir en mayor cantidad lo que sería la cantidad de citoquinas. En este caso se considera inmunoestimulante que en un momento determinado tú tengas esa capacidad de estos intermedios inflamatorios para que puedan combatir en una primera instancia esa infección. Por un lado comprobamos la bioaccesibilidad de la vitamina C y la bioaccesibilidad del zinc, y luego comprobamos lo que sería esa expresión. En ambos casos, bueno, en este caso lo que sería la fracción soluble de esas vitaminas simulando ese, digamos, digerido gastrointestinal, o sea, por atrás el proceso de ingestión, sí comprobamos que eran capaces de incrementar las citoquinas inflamatorias. Así pues, estuvimos, una vez que ya, digamos, teníamos un modelo, de cierto modo, sencillo de cómo, digamos, reproducir ese sistema inmune pulmonar, hemos dado un paso más allá y aplicando un sistema o una tecnología más compleja para poder modelizar el epitelio pulmonar. En este caso hemos trabajado lo que sería con sistemas de bioimpresión 3D. La bioimpresión 3D es una tecnología de vanguardia que permite crear tejidos vivos como los vasos sanguíneos, los huesos o el corazón. Se basa en lo que sería una tecnología de fabricación aditiva de la impresión 3D y se pueden generar esas estructuras celulares tridimensionales mediante la adición de capa a capa de un material que se la necesidad de un molde. El material que se va adicionando capa a capa y que se va generando esa estructura tridimensional se denomina biotinta. A modo muy sencillo, digamos que para que se pueda entender un poco la tecnología que hemos utilizado, cómo funciona la bioimpresión. Bueno, para generar esa biotinta tenemos una mezcla de lo que sería una serie de polímeros que van a generar, o hidrogeles que van a generar, darle esa consistencia tridimensional y una serie de células. Esas células se van a formar una serie de entramados para que se pueda generar esa estructura tridimensional. Luego existe una serie de crosslinks o entrelazadores para poder, digamos, generar las uniones necesarias para que sea estable esas estructuras. Luego, respecto a lo que sería la propia bioimpresión, en este caso bioimpresión porque es una estructura biológica, pensando en lo que sería la analogía de una impresora convencional, en lo que sean los cartuchos, existen distintas tecnologías para que ese cartucho con la biotinta se pueda generar ese material o adición para lo que da pie a lo que es la estructura dimensional. Está por un lado las estructuras de bioimpresoras de extrusión, que es la que disponemos en AINIA, donde directamente mediante émbolo se va presionando y se va generando ese filamento que poco a poco, mediante el diseño previamente realizado, se va generando la estructura. O existe, por ejemplo, lo que está la inyección mediante piezas eléctricas o cambios térmicos que van a generar ese goteo y poco a poco generamos esa estructura, o mediante la adicción por láser. Y esto lo que te permite es que tú generas una estructura, que esa construcción posteriormente comprobar esa viabilidad. Bueno, pues nosotros en base a este proyecto hemos querido, digamos, utilizar esta tecnología 3D para poder evaluar o ver, digamos, lo que sería el epitelio pulmonar, cómo se comporta. En este caso, generamos una estructura 3D en células de A559 del epitelio pulmonar, que ya hemos utilizado anteriormente en el modelo sencillo. Comprobamos que estas estructuras 3D, primero, son capaces de responder a estímulos inflamatorios, son viables, comprobamos la viabilidad durante más de 7 días, y luego además comprobamos que son capaces de responder a ese estímulo inflamatorio. El LPS es un casaredo de membrana bacteriana que se utiliza generalmente como modelo inflamatorio. Pero en este caso también hemos querido comprobar si esa estructura 3D es capaz de responder no solamente a un LPS, sino capaz de corresponder a ese virus que anteriormente hemos trabajado, la cepa 229. Así pues, comprobamos con distintas diluciones y en todos viendo por encima de lo que sería la línea control que la estructura que hemos configurado es capaz de dar respuesta inmune. Luego comentar que también estamos terminando los trabajos del proyecto, pero digamos que nuestro interés de poder seguir estudiando lo que sería el efecto sobre la mucosa o el sistema inmune, hemos trabajado también en modelos que permiten modelizar no solamente la mucosa, digamos, intestinal del pulmón, sino también lo que sería profundizar en la respuesta de la mucosa gastrointestinal para poder estudiar efectos sobre la permeabilidad intestinal
Así como pues también estamos trabajando en poder, digamos, identificar y seguir una utilización mediante técnicas moleculares de determinadas cepas probióticas durante los procesos de fermentación colónica. Con todo esto, pues hasta ahora podemos decir que, y es importante que todos los compuestos o los efectos biológicos pues, se evalúen mediante tecnología científica, ya que se dispone tanto de tecnología in vitro hasta llegar antes de los estudios de intervención nutricional que te lo permite. Hemos desarrollado un modelo celular que mimetiza la infección mediante el virus SARS-CoV-2 mediante el sistema de cultivo y mediante bioimpresión 3D. Y además hemos desarrollado un modelo integral que permite evaluar el efecto inmunomodulador o antiviral de compuestos y productos que se ingieren por vía oral. Gracias. Ahora continuaremos revisando si existe alguna pregunta. Bien, nos preguntan si realmente los probióticos se pueden considerar una estrategia antiviral. Bien, bueno, los antivirales realmente son fármacos y lo que se consideran hasta ahora los probióticos no es una estrategia que se considere terapéutica, sino más bien preventiva o coadyuvante de distintos tratamientos. No obstante, como decía al principio, a raíz de lo que sería pues, la pandemia que estamos viviendo en los últimos 2 años, se han incrementado los estudios para ver posibles estrategias de prevención frente al virus SARS-CoV-2. Y sí que hay algunos estudios que se están realizando para comprobar el efecto de compuestos producidos por algunas cepas específicas de probióticos, como Lactobacillus plantarum, para ver el efecto de algunas plantamicinas si podía tener efecto antiviral. Pero ya están en estudios y luego además ese compuesto tendría que seguir todos los estudios clínicos de fase 1 y fase 2 para considerarse como fármaco. Por lo cual la respuesta sería que los probióticos hasta ahora son siempre considerados estrategia preventiva y como coadyuvante en algunos tratamientos. Como decía anteriormente, por ejemplo, rotavirus, que es un virus gastrointestinal, se utiliza la Lactobacillus reuteri, por lo cual como coadyuvante para estimular las defensas. Veamos si existe alguna pregunta más. Bueno, pues parece ser que no tenemos más preguntas. Así que, bueno, pues hasta ahora podemos decir que el webinar ha finalizado. Dar a todos las gracias por vuestra atención. Como habéis visto al final de cada presentación, tenéis nuestros datos de contacto de cada una de las personas especialistas en las distintas áreas de trabajo, mi compañera Alba Yepez, mi compañera Paredes Benito y una servidora. Así que si tuvieseis más dudas o surge fruto de la asistencia o después surge inspiración de alguna pregunta o inquietud, pues por favor no dudéis en contactar con nosotras, que estaremos encantadas de poder dar respuesta.